Es un privilegio dirigirme hoy a ustedes para hablar de un tema que ya no es futuro, sino presente, que es la inteligencia artificial usada en los parlamentos. Y como consecuencia, esto es todo un proceso que venimos realizando junto con Bulotech, la OEA, Chile, algunos parlamentos de África y bueno, y de América, en este caso, mi caso es Uruguay. El año pasado se sacó una publicación muy importante que son las consideraciones principales sobre la inteligencia artificial en los parlamentos, una publicación que son las consecuencias de un encuentro que se realizó en Chile. Ha ayudado muchísimo a los distintos parlamentos la utilización de esa publicación. Ahora, como secretario general, considero vital que no solo comprendamos esta herramienta, sino que la abracemos de manera inteligente y estratégica para potenciar nuestro trabajo parlamentario. Nuestro objetivo no es buscar reemplazar la invaluable labor humana o la labor de los funcionarios en el Parlamento, sino empoderar a cada uno de los funcionarios con capacidades aumentadas. Y la inteligencia artificial puede ser un aliado formidable para mejorar la eficiencia, la precisión y la calidad de nuestro desempeño diario. La integración de la inteligencia artificial en nuestra rutina deberá ser un proceso gradual y bien estructurado, o sea, no es de un día para otro. No se trata de una implementación de un día para otro, como acabo de decir, sino de un viaje de aprendizaje y adaptación que, lógicamente, en el caso nuestro, del Parlamento uruguayo, en lo cual, comparado con otros parlamentos, sobre todo con el de Chile, que acabamos de llegar, estaríamos, y no se rían, en la edad de piedra nosotros. Por lo tanto, entiendo que primero se deberá implementar programas de capacitación diseñados específicamente para las necesidades de cada área. Estos programas abarcarán desde conceptos básicos de la inteligencia artificial hasta el uso de herramientas especializadas para la investigación legislativa, la gestión documental, la redacción de informes y el análisis de datos. Todo esto es lo que más o menos yo como secretario general estoy pensando para la implementación en el Parlamento uruguayo. Queremos, o sea, nosotros en Uruguay, que nadie se quede atrás. Y la idea sería de iniciar los proyectos pilotos en áreas específicas donde la inteligencia artificial pueda generar un impacto inmediato y tangible. Esto nos permitirá aprender, ajustar y replicar éxitos, mostrando el valor real de estas tecnologías. Trataremos de fomentar un ambiente donde se anime la experimentación responsable. Queremos que los funcionarios prueben, exploren y nos brinden retroalimentación constante sobre cómo la inteligencia artificial puede optimizar sus tareas y flujos de trabajo. Eso nos va a permitir ir, como dije, no es de un día para otro, sino ir paso a paso y ellos trabajando en eso nos lo pueden demostrar. La experiencia es crucial para refinar nuestras estrategias. Promoveremos la colaboración entre los distintos departamentos del Parlamento para identificar sinergias y compartir las mejores prácticas en el uso de la inteligencia artificial. Esto va a ser un trabajo en conjunto de todo el Parlamento, donde cada uno de los departamentos u oficinas van a ir trabajando en distintos módulos y después ir trabajando simultáneamente para ir viendo en qué se ha avanzado y en qué no se ha avanzado. El verdadero éxito de esta iniciativa reside, y ahora van a ver lo que les digo, en el empoderamiento de los funcionarios, que eso es fundamental, que son el motor del Parlamento. Sin que ellos tomen esta herramienta como suya y la puedan manejar, no va a funcionar, o sea, no se va a poder, por lo menos lo que pienso yo, que no se va a poder
aplicar la inteligencia artificial en el Parlamento nuestro y creo que en ningún otro Parlamento, lógicamente, ¿no? Queremos que la inteligencia artificial sea una extensión de sus capacidades, no una barrera. Esto significa que ver a la inteligencia artificial como un asistente, no un reemplazo. Porque muchas personas pueden pensar, bueno, ahora estamos introduciendo la inteligencia artificial en el Parlamento y ¿yo qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer yo? No, vos sos el que vas a manejar esa inteligencia artificial. Eso es lo que hay que hacerles entender a los funcionarios. La inteligencia artificial automatizará tareas repetitivas y de bajo valor añadido, liberando su tiempo para enfocarse en análisis complejos, en la elaboración de estrategias y en la interacción personal, donde su juicio y experiencia son insustituibles. La experiencia de los funcionarios y el juicio, lo que van a decir, bueno, el proceso legislativo va por aquí y las leyes hacen todo este camino, bueno, usemos la inteligencia artificial para ayudar a que todo ese proceso se haga mucho más rápido y permita al funcionario estar en otros ambientes y pensar en otras cosas. Insistiremos en el desarrollo de habilidades en el manejo de la inteligencia artificial, como formular preguntas efectivas, cómo interpretar sus resultados y cómo integrar sus aportes en su trabajo diario. Esto los posicionará como profesionales más valiosos y versátiles. Buscaremos que los funcionarios puedan comprender sus ideas sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar su productividad y la del Parlamento en general. Eso es lo fundamental y vuelvo de nuevo a reiterar, y capaz que no por reiterativo no se pueda decir, es la fundamental lo del empoderamiento. Entonces, que ellos puedan apreciar que la inteligencia artificial como herramienta les está ayudando a ellos a mejorar su forma de trabajar. Las sugerencias pueden dar lugar a innovaciones significativas. Ahora bien, nosotros entendemos que, si bien, que esto es importante también, porque no todo lo de la inteligencia artificial uno lo toma y dice, bueno, vamos a usarlo, está todo bien, ¿no? Y yo digo que sí, que está todo bien, pero hay que ver cómo se maneja. Entonces, por eso, ahora bien, nosotros entendemos que, si bien el potencial de la inteligencia artificial es enorme, y nadie lo duda, debemos proceder con prudencia y ética. Las precauciones sobre la base de un uso responsable. La inteligencia artificial es una herramienta, no una fuente infalible de verdad. Eso es muy importante. Siempre se debe verificar la información y los resultados que arroja la inteligencia artificial como fuente confiable y con sus propios criterios profesionales. La toma de decisiones final debe recaer siempre en el funcionario. Debemos ser extremadamente rigurosos con la gestión de la información. Debemos asegurar que los sistemas de la inteligencia artificial utilizados cumplan con las más estrictas normativas de seguridad y privacidad de datos, especialmente con información sensible y calificada. Eso es muy importante y lo vimos hace una semana en Chile, en el programa que ellos están haciendo de Caminar, donde ellos están yendo muy despacio, pero pasos a pasos, y tratando de sellar todo el tema de la inteligencia artificial para que no se les escape ninguna información que es sumamente sensible. Nunca se debe introducir información confidencial sin las debidas salvaguardas. Vuelvo a reiterar lo que acabo de decir, no reafirmar lo que acabo de decir, perdón. Abogaremos por el uso de sistemas de inteligencia artificial que, en la medida de lo posible, sean transparentes en su funcionamiento y capaces de explicar sus decisiones. Esto es vital para mantener la confianza y la rendición de cuentas. Somos conscientes de que los algoritmos pueden reflejar sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados
Por ese motivo, intentaremos implementar mecanismos para identificar y mitigar posibles sesgos, asegurando que la inteligencia artificial no perpetúe o amplifique desigualdades. Eso es muy importante, ¿no? Es todo lo que vengo diciendo hasta ahora, ¿no? O sea, hay que tener un resguardo muy grande en el uso de la inteligencia artificial para no permitir que ella misma, por sí solo, lo que se llama la inteligencia artificial regenerativa, pueda tomar datos y empezar a elaborar determinados documentos o cosas, sacándolas de otros sin antes una verificación que permita de que esto sea verdadero y no sea desconfiable. Incluiremos en la capacitación un componente sólido sobre la ética de la inteligencia artificial para que todos comprendan las implicaciones morales y sociales de su uso. Por lo tanto, para finalizar, diré que como secretario general entiendo que la inteligencia artificial es una fuerza transformadora, abordándola con curiosidad, con apertura y con la firme determinación de que servirá para hacer de nuestros parlamentos una institución más eficiente, transparente y, en última instancia, más al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, José Pedro, por su presentación. Me gustaría hacer algunas preguntas, si me permite. ¿Cómo no? Primero, el Parlamento uruguayo es históricamente reconocido por estar a frente de esfuerzos de modernización, innovación. Ustedes tienen una comisión del futuro hace muchos años. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo cómo envolver los parlamentarios en esta discusión? Porque es una discusión más técnica del uso de la tecnología en proceso legislativo, en las actividades legislativas. Entonces, ¿cómo hacer el envolvimiento de los parlamentarios en esta discusión respecto de la IA y de la innovación? Muy buena pregunta, Luis. Yo creo que se debería de ir paso a paso, ¿no? O sea, primero, como lo dije ahora en la intervención, es tratar de empoderar primero a los funcionarios. Lógicamente, uno no puede entrar a trabajar en una herramienta como la inteligencia artificial sin que los parlamentarios, que como en todo parlamento son los dueños de la casa, o sea, aunque los funcionarios son los que llevan adelante el proceso, los dueños de la casa son los parlamentarios y sobre todo los presidentes de las dos cámaras. Lógicamente, ellos tienen que estar al tanto de lo que se está haciendo con la aceptación de ellos para después poderlo llevar adelante. Pero luego de tener la herramienta y de que ellos la entiendan, primero los funcionarios, mostrársela a los parlamentarios y ver lo útil que puede llegar a ser. Justamente en la tarde de hoy estaba conversando con un diputado, que estaba comentándole a un diputado que me preguntó cómo me ha ido en Chile. Y yo le estaba comentando, y la idea mía era justamente de poder tener, después hablarlo con Chile y todo, aunque estamos muy atrasados, de poder llegar a lo que tiene Chile, pero lógicamente no una cámara y la otra no, sino todo el Parlamento. O sea, tenerlo que sea todo el Parlamento el que se... Porque nosotros no tenemos la capacidad para que una cámara sola pueda llegar a eso. Entonces tiene que ser una visión muy por arriba, una visión parlamentaria de los dos presidentes, de que bajen hacia abajo la línea, de que sean las dos unidades ejecutoras, tanto Senado como Cámara, que se unan para poder llevar esta herramienta y el uso común de ella con la potencialidad que tiene. Sí, perfecto, perfecto, exactamente. Y mi segunda pregunta, José Pedro, al respecto de los funcionarios. Cuando los expertos traen para usted una proposición al respecto del uso de la inteligencia artificial, no sé, respecto de la transcripción o el uso, por ejemplo, como están haciendo los colegas en Chile, en el caminar en diferentes etapas del proceso legislativo, mi pregunta es la siguiente.
cuando los expertos están trayendo para usted una requisición para empezar un proyecto como este, ¿qué tipo de información usted, como el secretario general, gustaría de tener para poder decir sí, no? Entonces, me gustaría entender qué es importante para los expertos tener en consideración cuando hacen una proposición a las secretarías generales de los parlamentos. Sí. Muy buena. Es difícil, capaz, de poder contestar esa pregunta. Lógicamente, uno tiene que evaluar si realmente la herramienta que están ofreciendo, léase el Caminar de Chile o cualquier otra que pueda hacer. Nosotros hace unos 15 años empezamos a trabajar en el Acomantoso, o sea que era una herramienta muy importante que trabajó el Parlamento Uruguayo junto con la Universidad de Bolonia, que teníamos un convenio con ellos y utilizamos la herramienta del Acomantoso, una herramienta muy potente que después por distintos motivos se dejó de lado. Pero, lógicamente, esos técnicos, esas personas Luis, que tú mencionas, tienen que convencer a la administración de que es bueno. Y ahí está el tema. O sea, miren, lo que yo te estoy ofreciendo, como todo, o sea, te ofrezco esta casa porque entiendo que esta casa es buena, te ofrezco este auto porque entiendo que este auto te va a servir y te va a poder llevar a todos lados. Bueno, lo mismo sucede con las herramientas informáticas. O sea, te tienen que convencer de que esto te va a ayudar, te va a permitir acortar tiempos, te va a permitir el proceso legislativo sea mucho mejor, te va a permitir que los legisladores puedan utilizarla y poder acceder a distinta información mucho más rápido de lo que puedan acceder ahora, para convencer a uno para poderlo utilizar. Es eso, Luis. Perfecto. Sí, conozco los colegas de Bolonia, están haciendo un trabajo muy interesante con profesora Mónica Palmirani. Es muy bueno saber que están haciendo este trabajo en comparación. Mi última pregunta, José Pedro, voy a cambiar de su posición como el secretario general del Senado de Uruguay y ahora como presidente de la asociación. Cuando otros secretarios están preocupados en hacer un desarrollo de inteligencia artificial en su parlamento, pueden ser un poco más cautelosos o resistentes a esto. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu recomendación para empezar en este universo de la modernización con el uso de la inteligencia artificial de una forma efectiva? Sí, volvemos más o menos a lo mismo. O sea, la recomendación que les haría, lógicamente, es primero que nada ver la herramienta, ver las necesidades del Parlamento. Eso es fundamental, ¿no? O sea, porque acá no todos los parlamentos son iguales, no arrancan todos los parlamentos de América Latina en el mismo nivel. Unos están más arriba, Chile, Brasil, están mucho más arriba, después capaz que venimos a Argentina y Uruguay y algún otro país de Sudamérica, y hay otros parlamentos que están mucho más abajo que nosotros. Entonces, primero hay que ver eso. Segundo, no hay que tenerle miedo, como lo dije el otro día en Chile cuando intervine, que yo era muy escéptico a la herramienta de inteligencia artificial hace unos años, o unos poquitos años, porque esto es de hace 2 o 3 años. O sea, era bastante escéptico, esto cómo viene, capaz que no. Uno, después que la va conociendo y la va entendiendo y va comprendiendo cómo hay que usarla y va viendo la funcionalidad que tiene y la facilidad que a uno le permite, lógicamente, como lo hice al cerrar ya toda mi exposición, o sea, las precauciones fundamentales que hay que tener con respecto a esta herramienta, porque como toda herramienta es buena, pero también tiene sus cosas, déjense llevar, o sea, dejen trabajarla y traten de trabajarla de a poco, ir probando, ir módulos por módulos, que si quieren, bueno, queremos ver primero el proceso legislativo, bueno, entramos en el proceso legislativo y aplicamos la herramienta para el proceso legislativo. Funcionó, se mantuvo, bueno, ahora vamos a la parte administrativa, vemos la búsqueda de leyes, todo, funciona, bueno, vamos uniendo los distintos módulos para ir cerrando todo, pero
no dejen de probarla. Eso es lo que yo les recomiendo a los parlamentos. Muchas gracias, José Pedro. Solamente para un reconocimiento del trabajo excepcional que está haciendo en su gestión en la presidencia de la asociación, con muchas discusiones al respecto de la inteligencia artificial, de la innovación de los parlamentos. Creo que esto es esencial para tener nuestras discusiones con diferentes colegas, diferentes parlamentos, el cambio de experiencia. Como usualmente yo hablo, para que nosotros podamos hacer errores distintos, no hacemos los mismos errores en hacernos este desarrollo en nuestro parlamento. Entonces, hacer ese reconocimiento a usted por un trabajo excepcional. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta presentación. Si quiere hacer una consideración final, por favor, siéntase a vontade. No, al revés. Muchas gracias a vos, Luis, a vos, la Tech, y por haberme dado esta oportunidad de poder participar en esta charla sobre inteligencia artificial. Y como lo dije al principio, es algo que está instalado, que hay que conocerla y hay que saberla trabajar. Así que, de nuevo, te agradezco mucho y estamos a las órdenes para cuando me precises. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.